como el vino que sonrojea. Es decir, que el enemigo estaba atacando ahora a la evolución que traía el Señor de los planes de bien con el reino vegetal. Y luego más adelante, porque recuérdense que hemos aprendido que el Señor está llevando un proceso de 7, porque la Biblia dice que 7 veces caerá el justo y se levantará, ¿verdad? Y en ese proceso de 7 hay 7 Adanes que el Señor fue estableciendo, que otro día tal vez vamos a ver con más detenidos, y ya lo vieron en el discipulado, pues gloria a Dios. Pero el siguiente prototipo de Adán se refiere a Abraham. Y fíjese que a Abraham le sale el ataque de la serpiente, porque viene y cuando va a la guerra, a la batalla, dice que se le asoma el rey de Sodoma a ofrecerle dinero, a ofrecerle monedas. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y le pregunto yo, ¿la moneda de qué reino es? Es mineral, ¿verdad? Entonces vemos marcado ahí los 3 tipos de ataque en las 3 dimensiones. Dígale a su hermano que está a la par: dimensiones de ataque, dígale, dimensiones de ataque. Mire, entonces el Señor Jesús, cuando viene a la cruz del Calvario, viene a vencer al enemigo. ¿Está de acuerdo conmigo? El Señor se levantó como poderoso guerrero. Y fíjese que el Señor viene y vence estos tipos de ataques. Se recuerda que en la crucifixión al Señor dice que le pegaron con un látigo, que primeramente estaba hecho con cuero de animal. Mire qué tremendo. O sea, reflejado el ataque de la serpiente con el reino animal. Y luego posteriormente, cuando estaba ya crucificado, llegan y le colocan una corona de espinas sobre la cabeza. Y le pregunto yo, ¿qué tipo de ataque es ese? Vegetal. Estamos en sintonía, ¿verdad? Pero al Señor viene y le meten una lanza, y cuando recibe la lanza le abren el costado y sale agua y sangre. O sea que recibe el ataque de tipo mineral, ¿verdad? Y mire, hay un principio, porque la palabra del Señor se basa en principios. Y ese principio es que lo que pasó el cuerpo físico del Señor lo va a pasar el cuerpo místico. Pero en estos casos el Señor ya venció en la cruz del Calvario, para que tú no tengas que sufrir ninguno de estos 3 ataques. Por eso es que el Señor ya nos constituyó vencedores y más que vencedores, porque Él venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces el Señor lanza ahora y viene y se inicia el Pentecostés, así como fue en el antiguo pacto, porque cuando usted lo ve en Génesis 1:2, dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, y esa palabra se movía es empollar. Mire qué tremendo. Fíjese que se menciona el Espíritu Santo en 2 pasajes de la Biblia así fuertemente, con haciendo funciones específicas. Pero una de ellas la está haciendo en Génesis 1:2, cubriendo, empollando, trayendo cobertura. Y mire, eso mismo es lo que viene a hacer cuando en el Pentecostés se derrama el Espíritu Santo, y entonces empieza la bendición para la iglesia del Señor. Mire, yo le quiero hablar hoy, si lo pueden poner en pantalla por favor, de la evolución del viviente por el derramamiento, porque hay derramamientos del Espíritu Santo, y en esos derramamientos del Espíritu Santo yo le voy a mencionar rápidamente. Si me acompaña por favor a Isaías 32 verso 15, y ahí en Isaías 32 verso 15 tenemos lo que es un cambio de condición o cambio de dimensión. Dice la palabra del Señor: hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto, el desierto. Mire cómo el Señor lleva un proceso de evolución. El desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil sea considerado como
bosque. Ese es un proceso de evolución, amado hermano, porque si se da cuenta, empieza con un proceso en el desierto. Por eso es de que la palabra del Señor dice que nos va a llevar al desierto y nos va a seducir y nos va a hablar al oído y nos va a enamorar. Lo que quiere decir de que a veces pasamos circunstancias de desiertos que no son por casualidad. Así que déjame decirte que si tú estás pasando por un desierto, Dios tiene el control y algo te está enseñando el Señor. No es casualidad, pero fíjate que cuando hablamos de desierto es el equivalente a decir esterilidad. Por eso el pueblo de Dios, cuando iba caminando en el desierto, el Señor sobrenaturalmente el alimento lo mandaba de arriba, porque la tierra era estéril. Pero cuando ellos ya pasaron a la tierra prometida, el alimento ya salía de abajo, pero de todos modos la lluvia venía de lo alto. Es decir, que hay un derramamiento del Espíritu Santo que va a hacer que tú y que yo evolucionemos en el Señor. Mire, qué buena noticia, ¿verdad? Ahora, aquí hay 3 etapas en el versículo de Isaías 32:15, porque dice del desierto. Mire, todos nosotros podemos padecer más de algún tipo de esterilidad, pero a veces lo que hacemos es que lo cubrimos con las fortalezas que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero mire, aquel que de repente le va bien económicamente, le va mal en el amor. Y a otro que de repente le va bien en el amor, no le va bien económicamente. Por darle un ejemplo de esterilidad, ¿verdad? Y realmente el Señor, mire, dice que nos va a llevar de desierto a campo fértil. Es decir, que te va a sacar de ese tiempo, porque no todo el tiempo vas a pasar una prueba, te quiero decir hoy. No todo el tiempo vas a estar en prueba, sino que el Señor te va a hacer más que vencedor y te va a convertir en campo fértil. Y esa palabra campo fértil también es huerto. Mire qué precioso, ¿verdad? Significa huerto, es decir, que te va a cambiar de la dimensión de campo seco a un campo fértil, a un campo de huerto. ¿Y qué es lo que hay en el huerto? Lo que hay son árboles frutales. Por eso es de que tú debes de evolucionar en tu alma, porque debes de dar frutos, como lo que nos hablaba el pastor Juan, ¿verdad? Acerca de los frutos. Debes de evolucionar en el amor, porque el Señor va a venir a su huerto, como dicen Cantares, y va a extender su mano y va a buscar frutos en ti y los va a probar, ¿verdad? Y eso te va a bendecir, pero no se queda ahí en esa etapa, sino que ahora el campo fértil sea considerado como bosque, como bosque. Mire, puse esta versión porque realmente de huerto, que es árboles con frutos, a bosque no hay relación. Pero la palabra del Señor no es algo que tenga lógica, sino que es algo que tiene revelación. Dile a tu hermano que está a la par, Dios te va a dar revelación el día de hoy. Y dile, si estás viendo que alguien se está durmiendo, dile, dale un codazo y dile, despiértate tú que duermes, porque te va a alumbrar Cristo. Aleluya. No le vaya a pegar el codazo, yo. Si no, después van a decir, hermano Otto dio permiso. No. Entonces, pasando al siguiente slide, fíjese que me doy cuenta que el Señor utiliza derramamientos grupales. Y entonces podemos ver que la bendición de los hijos en Isaías 44:3 dice: porque yo daré agua al sediento que anda por el sequedal, y derramaré de mi espíritu sobre tu simiente y mis bendiciones sobre tus hijos. Entonces, una de las cosas que debemos de entender es que cuando Dios te llama a ti, te llama con todo y familia.
Tú tienes que saber de que si hay alguien que en este momento te ha costado traerlo a los pies del Señor, yo quiero decirte hoy de parte de Dios que Él tiene palabra para ti, que tus hijos van a estar sirviéndole al Señor. Es más, yo recibí otra palabra, pero no la di porque dije la voy a congelar. Yo les explicaba a los hermanos el día de ayer en el servicio, porque fueron activados proféticamente, cómo el Señor te puede dar una palabra incluso antes de que vengas al servicio, porque la palabra viene como pensamientos, te puede hablar por sueños, te puede dar revelación, y el Señor por medio del Espíritu te va a decir cuándo y dónde en el momento oportuno de soltar esa palabra. Entonces le transfiero este conocimiento a usted, porque usted dijo la palabra profética que hoy va a recibir regalos, que hoy va a recibir nuevas lenguas, que hoy va a recibir nuevos dones. Dele fuerte las palmas al Señor. Mire, derramaré de mi espíritu sobre tu simiente y mis bendiciones sobre tus hijos. Ese es uno de los derramamientos grupales. Fíjese que en el siguiente slide podemos ver que en el final de la dispersión, mire, en Ezequiel 39:28 dice: y sabrán que yo Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúne sobre la tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Verso 29: ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado, mire, un derramamiento de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová. Entonces, una de las cosas que suceden cuando cae el derramamiento del Espíritu Santo es que llega el fin de la dispersión, llega el fin de la separación. Y eso quiere decir, amado hermano, que van a regresar hijos. Y mire, usted tiene que tener un corazón preparado, porque algunos fueron abusivos y groseros, ¿verdad? Mire, usted sabe que cuando uno vive en una casa y tiene hermanos mayores, menores, tiene varios, hay como que cierto roce, cierto conflicto, ¿verdad? Sobre todo cuando de repente la mamá, ¿verdad? Como que agarra la mitad de su comida y se la da a un hijo en especial. Mire, yo no le estoy diciendo esto por casualidad, ahorita el Señor me lo está mostrando. Y sabe, eso crea dentro de los hijos que no reciben el mismo trato un tipo de situación interna. Pero yo te quiero decir de parte del Señor, hoy tienes que entregar eso, porque hoy el Señor te quiere hacer libre y te quiere decir: yo tengo planes de bien para ti. Yo tengo planes de bienestar para tu vida. Fin de la dispersión. Hay unidad, regresan, ¿verdad? Y usted tiene que tener misericordia, amado hermano, de los que van a regresar, ¿verdad? Claro, a algunos no se les va a poder dejar entrar otra vez, vení, tomá, agarrar otra vez tu privilegio, sino que primero al cuartito, ¿verdad? Se va a tener que alinear, ¿verdad? Porque mire, es una bendición cuando uno entiende que Dios quiere que seamos ordenados. Y yo sé que te va a hablar el Señor acerca del orden después, pero mira, ¿qué otra cosa sucede cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo? Siguiente slide, por favor. Dice en la BDJ, Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Y antiguamente creíamos que el espíritu de gracia era un espíritu auxiliar, pero luego, conforme fuimos viendo la lectura de la palabra, nos damos cuenta que se trata del mismo Espíritu Santo, el cual te va a dar la gracia para que tú puedas vencer todas aquellas cosas que no podías vencer antes. Porque mire, hay una ley en los miembros, ¿verdad? Y Pablo decía: lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que tengo que hacer, no lo hago, Señor. ¿Por qué? Y explica: porque hay una ley en los miembros. Pero sabe, el Señor en la cruz del Calvario
vino y clavó esa acta y la anuló por el poder de la sangre de Cristo, y ahora en ti opera la ley del Espíritu. Va a venir un derramamiento de gracia, que aquel que pensaba y que decía: Señor, pero ¿y cómo yo realmente voy a cumplir con todas tus expectativas? No va a ser por tus fuerzas, va a ser por las fuerzas del Espíritu Santo. Va a ser el Espíritu Santo que va a traer una llenura, que va a traer una unción fresca, que te va a capacitar, que te va a llevar a otra dimensión, que te va a llenar del fuego del cielo. Aleluya. Y sabe, se van a levantar ejércitos poderosos de oración. Mire, ahora nos conectamos por las redes a las 5 de la mañana, ¿verdad? A nivel global, y a veces glorioso ver 4,000, 5,000, 6,000 personas conectadas, ¿verdad? Y de repente tal vez en nuestras congregaciones, mire, el servicio de jóvenes lleno, ¿verdad? Porque el joven quiere ir a ver qué pesco por ahí, ¿verdad? Pero esa no debe ser tu motivación principal. Sí es válido, ¿verdad? Pero tu motivación tiene que ser ir a buscar la presencia del Señor. Dice amén. Aleluya, ¿verdad? Pero cuando vamos a ver el culto del servicio de oración, 3, 4, 5 hermanos. Gloria a Dios, porque tú estás aquí buscando la presencia del Señor, ¿verdad? O sea que usted puede decir: yo me agacho, hermano, porque yo aquí estoy buscando la presencia del Señor. Aleluya. Mira, dile a tu hermano que está a la par: te están hablando a ti, hermano, dile, te están hablando a ti. Y ahora usted contéstele al hermano: no me interrumpas, hermano, porque estoy poniendo atención. Dile: no me interrumpas. Entonces, Dios en el derramamiento va a levantar ejércitos de intercesión. Siguiente ley. Otra de las cosas que sucede en el derramamiento es que hay restitución. Mire qué precioso cuando el Pentecostés llega a nosotros, ¿verdad? Cuando hay llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, porque realmente es cuando nosotros entendemos que a muchos de nosotros el enemigo nos ha robado muchas cosas, porque hemos abierto puertas. Cuán importante es cuidar nuestras puertas, que son nuestros sentidos. Y hay bastantes niños acá, ¿verdad? Y son nuestras partes, así lo voy a decir para que usted lo capte. Y también tenemos portones que tenemos que cuidarlos. El orgullo es uno de los portones que, mire, le deja un gran paso. Las pasiones de la carne es otro portón. Y las pasiones de los ojos. Cuida lo que miras, amado hermano. Cuida lo que miras, porque cuando no cuidamos nuestros sentidos, entonces estamos abriendo puerta. Pero cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, nos damos cuenta que hay restitución sobre 4 generaciones. Porque cuando está diciendo Joel 2:28, dice: y sucederá que después de esto. ¿Después de cuál esto? Fíjese que acababan de pasar, y un relato ahí en Joel de cómo el saltón devoró al abuelo, el revoltón devoró al hijo, la langosta al nieto, y así se va por 4 generaciones. Por eso yo no sé si usted ha notado que de repente lo que le pasó a la abuela le pasó al hijo. Hubo adulterio con la abuela, hubo adulterio con el hijo, hubo adulterio con el nieto. Hay que romper con ese ciclo. Pero hoy el Señor te dice: yo traigo restitución para tu vida. Hoy Dios te dice: yo voy a cortar con ese ciclo de maldición, porque yo te tengo guardado bajo la palma de mi mano. Y todo lo que el enemigo te robó, escúchame, todo lo que el enemigo te robó, Dios te lo va a devolver, porque Él así lo ha profetizado. Y la palabra profética más segura, sí o sí, se va a cumplir. Joel 2:28 está bien vinculado con el Pentecostés. Mire qué cosas van a suceder. Dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aleluya. La palabra del Señor dice que anhelemos los mejores dones, y entre ellos las profecías, ¿verdad?
Entonces eso es algo que el Señor está habilitando en este derramamiento. Está levantando iglesias proféticas. Tú solo tienes que disponerte en tu corazón. Porque mira, dice la palabra que los profetas profetizaron por medio del Espíritu de Cristo. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Cristo? Entonces tú puedes profetizar, pero tú debes de anhelarlo en tu corazón. Así que, como decía la profecía, no tengas miedo de lo que estás sintiendo. Soy yo, dice el Señor, quien voy a llenar, quien voy a poner palabras, quien voy a dar dones, quien voy a dar lenguas. Profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y no solo se refiere a nuestros queridos ancianos de la tercera edad, sino significa a todos aquellos que son maduros. Es que mira, aquel que es maduro en el Señor, porque cuando viene a la iglesia se come la palabra, se devora la palabra, está constantemente buscando más, es aquel que entiende la responsabilidad que hay de congregarse, la responsabilidad que hay de aportar para mi casa, porque la palabra dice que aquel que no provee para su casa, dice que es peor que un impío. Diga uy o diga ay. Mire qué tremendo, ¿verdad? Pero cuando usted entiende que Dios lo ha traído a una casa donde le está proveyendo alimento espiritual, donde lo está capacitando, donde lo está llevando a otro nivel, por medio del Espíritu Santo, usted va a tener un derramamiento. Y los ancianos, entonces, aquellos que han logrado evolucionar y ser maduros, dice que soñarán sueños. Así que usted no se asuste. Mire, si en sus sueños se le aparece su pastor, si en el sueño se le aparece el apóstol, si en el sueño se le aparece tal vez su papá que está tan distante, porque Dios tiene muchas formas de hablar y se va a presentar mediante la figura de autoridad que usted reconoce. ¿Quiere Biblia? Cuando Elí estaba con Samuel y Samuel dice que escuchaba que lo llamaban Elí, Elí, y salía corriendo Samuel y me llamaste. No, yo no te he llamado, vuelve a dormirte. Y se iba a dormir, ¿verdad? Y otra vez, Samuel, Samuel, y salía corriendo Samuel, me llamaste. Hasta la tercera vez dice que le dijo, lo que está pasando es que te está hablando Dios, le dijo. Cuando te hable, di, Señor, heme aquí. Le dio la instrucción. Entonces Dios te va a hablar por medio de la figura de autoridad. Tienes que aprender a discernir cómo Dios habla por medio de los sueños, porque los sueños tienen muchas fuentes. Yo no sé si usted lo sabe, pero mire, está la fuente del cuerpo. Y cuando es del cuerpo, usted de repente empieza a sentir en el sueño como que quiere entrar al baño, ¿verdad? Pero usted ya sabe que pues realmente lo está despertando el cuerpo, porque dice, si no te apuras, vas a mojar la cama. Pero cuando el sueño es del alma, ¿verdad? Puede ser por algún deseo que tuvo durante el día, ¿verdad? De repente hubo tanto comercial que paró soñando con un iPhone 15 Plus. Y entonces dijo, Dios me habló en revelación que tengo que tener un iPhone 15. Es sueño del alma. Porque el Señor, mira, te va a dar cosas que realmente sí te edifican. Claro, te puede dar el iPhone 15, ¿verdad? Pero uno tiene que aprender cómo el Señor habla, ¿verdad? Y cuando es un sueño que viene de parte de Dios, es un sueño que es, hasta la calidad del sueño es diferente. No se te olvida. Mire, a mí se me apareció el Señor en un sueño y yo iba en un bus. Y entonces de repente iba en el bus cuando se abrió una ventana resplandeciente en el techo y una voz que me hablaba y que primero me dio una gran regañada. Eso fue en el 2015. Y me dijo el Señor, mira, no estás haciendo a lo que yo te he enviado. Te he puesto voz de trompeta y no la estás haciendo sonar. Así que, y me dio una cuadrada el Señor y después me dio una gran bendición, pero la bendición se me olvidó, pero la cuadrada no. Y fíjese que cuando yo llegué a la iglesia en donde me congregaba en ese entonces, llegué y el Señor me empezó a hablar por medio del pastor de esa congregación, y cada vez que el pastor me daba una palabra, ¡fa!, se me venía el luzazo de la bendición que Dios me había dado.
O sea que el Señor, por medio del sueño, me estaba confirmando que esa era la casa donde Dios me había puesto, que ahí era el lugar donde Dios me iba a bendecir. Por eso, mire, usted tiene como viviente que evolucionar y que su oído se desarrolle y escuche atentamente, porque cuando usted empieza a madurar, empieza a entender realmente la voluntad de Dios que tiene para su vida, y no a la primera llamada de atención usted diga: ay, no, aquí este no es mi lugar, seguramente es en otro lugar. Yo no sé a quién le está hablando el Señor, pero algo que sí te quiero decir es que donde Dios te tiene en este momento, ahí el Señor te plantó para que eches raíz, para que crezcas, para que te desarrolles. Y cuando estés desarrollado, Dios te va a sacar de ahí con bendición, pero no te salgas sin la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque al pueblo de Israel, cuando lo sacaron de Egipto y cuando le dieron una instrucción y le dijeron, antes de entrar a la tierra prometida, le dijeron: bueno, no te acerques a 2000 codos, ni te alejes de esos 2000 codos, porque si te acercas te vas a morir, y si te alejas te vas a perder. Mire qué tremendo, ¿verdad? Como una representación del arca, la presencia de Dios. Mire cuántos años han pasado el día de hoy. Han pasado 2000 años. Y en esos 2000 años, ahora el arca, que es el Espíritu Santo, la representación de la presencia de Dios, te dice: no te acerques tanto, pero tampoco te alejes. Pero si Dios te da permiso por medio de Cristo, que es el que te da libre acceso, entonces te va a meter hasta adentro, hasta el lugar santísimo. Porque por eso el Señor dejó el sistema de la alabanza, porque en la alabanza se perfecciona, en la alabanza de los niños, el que se hace como niño, aquel que no le importa, aquel que alaba al Señor, aquel que da una alabanza que es victoriosa. Y la alabanza que es victoriosa, ¿sabe cómo es? Cuando usted levanta su voz en alto, cuando usted le dice: aquí estoy, Señor, para alabarte. Es una alabanza que se da con gritos. Rema del pastor, mire, que nos enseñó recientemente Pastor Juan. Entonces, y es algo precioso del Señor. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando el Señor le dé una visión, amado hermano, usted tiene que preguntarle al Señor: Señor, ¿y qué es esto que me estás mostrando? Y el Señor le va a hacer sentir lo que es, o usted va a escuchar una voz audible si se le desarrolló el oído espiritual, y el Señor le va a explicar con lujo de detalle qué es. Y usted va a poder decir: el Señor me mostró una visión y yo le pregunté al Señor: ¿qué es esto? Y el Señor me decía tal y tal cosa, y así te dice el Señor. Así es como se expresa una visión de parte de Dios. Algunos el Señor los activa con el don de poder discernir y escuchar pensamientos. Así que usted no se vaya a asustar si de repente empieza a escuchar frecuencias en donde el Señor le permite saber lo que está pensando la otra persona. Mire, se lo estoy anticipando para que no se asuste, porque a veces pasa que uno va y de repente empieza a escuchar en su cabeza una alabanza. Y que si cuando uno prende la radio es la alabanza. El Señor te activó la frecuencia, porque el pensamiento está en una frecuencia. Mire qué tremendo, ¿verdad? Ay, hermano Otto, pero ¿y eso dónde está en la Biblia? El Señor Jesús dice que discernía los pensamientos de los que lo rodeaban. Y el Señor Jesús dice en la palabra que cosas mayores que Él haremos. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Denle fuerte palmas al Señor. Vaya, mire, ¿qué otro derramamiento hay? Testificar y preparar. Reina Valera 60, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces hay un derramamiento del Espíritu Santo
que te sirve para ser testigo. Y ¿sabes qué quiero decirte hoy? Tú vas a ver cosas impresionantes a partir de hoy. Tú vas a ser testigo de milagros que el Señor va a ejercer. Y sabes una cosa, el Señor los va a hacer contigo. Aleluya. ¿Cuántos necesitan recibir un milagro hoy? Aleluya. El Señor te lo va a hacer y serás testigo y te va a servir para preparar. Es decir, que el derramamiento del Espíritu Santo te prepara para las cosas que vendrán. Y el derramamiento del Espíritu Santo por inclusión en la iglesia, Hechos 10:45. Porque el tema en sí no es los derramamientos. Ahorita voy a entrar en el tema. Oye, aguánteme un poquito más. Este es mi primer terminando. Oye, Hechos 10:45. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Por eso yo me gozaba con esa alabanza que cantaban, porque dice judíos y gentiles, ¿verdad? Van a alabar al Señor, van a adorar al Señor. Pero lo que yo quiero decirte es que Dios no es un Dios exclusivo, sino que Dios es un Dios inclusivo. Es decir, que Dios te incluye a ti para que puedas recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Ay, hermano Otto, pero ¿será que yo también? Porque la verdad que fíjese que me he echado unos pecadotes que sí, arrepiéntete de haber pecado, pero métete en el río del Espíritu Santo, porque esto también es para ti. El Espíritu Santo va a derramar su Espíritu Santo para incluirte, para adherirte en el cuerpo. Eso es precioso, amados hermanos, cuando vemos cómo el Señor trae. Ahora sí, entremos a la evolución del viviente. Fíjate que en Isaías 32:15 dice: hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto. Se recuerda que ya vimos esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lleva una evolución de desierto a campo fértil y bosque? Pero fíjese que en esa palabra bosque hay una revelación de parte de Dios para nuestras vidas. Siguiente slide. Y entonces ahí vamos a poder entender cómo vamos a cambiar de desierto a huerto. ¿Cómo vamos a cambiar para poder tener esa evolución de viviente? Dice en la Biblia de las Américas, en Isaías 32:15: hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu lo alto de desierto y se convierta en campo fértil y sea considerado como bosque. Y vimos que el campo fértil es, ¿verdad?, el huerto. Pero esa palabra bosque es la palabra 3293, que significa Yaar. Y dice que es una palabra que significa bosque, pero ahí se lo puse en verde. Mire, que también significa miel en el panal. ¿Y qué relación puede tener el bosque con la miel en el panal? Porque no es lo mismo decir miel que decir miel en panal. Porque cuando ya hablamos de miel en panal, involucra que hay un trabajo en equipo de abejas. Mire qué tremendo, ¿verdad? Usted sabe que las abejas trabajan en equipo, tienen un mismo objetivo, y es que se mantenga protegida la reina. Mire, como colmena en árboles, miel en panal. Entonces, ¿qué significa la palabra bosque? Significa miel en panal. Entonces, el bosque del panal de miel. Dígale a su hermano que está a la par: Dios te quiere ministrar miel en esta noche, porque Dios te quiere llevar a un nivel de bosque. Aleluya. Fíjese que eso es bien precioso, porque se recuerda que empecé hablándole de el reino mineral, el reino vegetal, ¿verdad?, y el reino animal. Cuando empezamos a ver en Isaías 61:3, vemos el estadio final hacia donde Dios nos quiere llevar, porque Él empieza diciendo en el verso 2: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar buenas nuevas, para quitar ataduras a los oprimidos. En el verso 3: para conceder que los que lloran en Sión se les dé
diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Mire, para que sean llamados como robles de justicia, plantíos del Señor. Ala, mire qué precioso, ¿verdad? Es decir, que en este capítulo de Isaías 61 nos está dando el estadio final. Mire qué tremendo. Ser árboles de justicia plantados junto a corrientes que representan al Espíritu Santo. Pero no es lo mismo decir bosque. Un árbol puede tener muchos frutos, pero no es lo mismo que haya un montón de árboles, porque un árbol no puede ser un bosque, pero un montón de árboles sí son considerados llamados bosque. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir con esto? Quiere decir que necesitamos tener unidad. Por eso, mire, qué bueno que usted acudió al llamado hoy de la unidad, ¿verdad? Porque aquí ya vemos varios unidos, como vimos un texto anterior en la prédica, decía unánimes. Y unánime significa que estamos en el mismo sentir. Y ánime viene de ánima, que significa alma. Es decir, que hay una fusión por medio del Espíritu que nos hace estar en el mismo sentir. Mire, estadio final. Y eso, mire, nos va a preparar para el arrebatamiento. Porque déjeme decirle que el Señor viene por una iglesia gloriosa. Así lo decía en la palabra profética: yo he venido por ti y me estoy moviendo en medio. ¿Cuántos recibieron esa palabra? Miren lo que dice en la versión BIN de Deuteronomios 32:13. Lo puso en la cumbre de las alturas para que festejara con los frutos de la tierra. Lo alimentó con la miel del panal. Entonces ahora ya entendemos que la miel del panal significa unidad, y que para poder llegar a la cumbre de las alturas, que es una representación del arrebatamiento, primero el Señor te va a hacer comer de la miel del panal, y eso va a traer revelación a tu vida. Mire, pero en la versión Reina Valera 60, el mismo versículo: lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. El Señor en la administración pasada te dio llenura de aceite. Te preparó el Señor, te ungió, te habilitó, te repartió regalos. Ahora el Señor te quiere hacer chupar de la miel del panal, porque te quiere llevar a las alturas. Si puedes poner la siguiente imagen, te quiere llevar a las alturas, porque la palabra del Señor dice que los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, y levantarán el vuelo como las águilas. Oh, mapraca, masacama. El Señor tiene una administración de águila para tu vida. Dios te va a levantar sobre las alturas. Entonces, acompáñenme a ver qué es lo que pasa en las alturas. Aleluya. Fíjese que me di a la tarea de ver en la Biblia 7 personajes que suben, que los llevan a las alturas. Habrá tal vez más, pero yo le quiero traer 7 hoy. Jacob el patriarca. Fíjese que a Jacob el patriarca dice que le llevaron a un lugar que él dijo: ¿pero qué es esto? Dijo: esto es un lugar imponente. Yo veo una escalera donde ángeles suben y bajan, y aquí el orden de los factores sí altera el producto. ¿Aprendió eso en matemáticas? Suben y bajan. Mire qué precioso. Es decir, que ya estaban acá, pero que suben porque hay una conexión directa con el cielo, y bajaban y subían por una escalera. Mire, a Moisés el libertador lo suben al monte y le dan las tablas. Quiere decir que el Señor te va a hacer subir,
pero te va a hacer seguir para que tengas la revelación de sus principios, de su palabra. A Josué le dicen: sube acá, porque tenía un destino de un llamado profético para conquistar. Eso quiere decir que el Señor nos va a permitir a nosotros conquistar todas las áreas del alma. Porque el alma es bien tremenda, amados hermanos. El alma, mire, el alma lo que quisiera ahorita es: ya miro camita. El alma lo que quisiera ahorita dice: yo ya quiero mi cafecito con pan, ¿verdad? Pero el Espíritu dice: tú lo que necesitas es palabra de lo alto. El Espíritu ahorita y conecta con el Espíritu. Aleluya. Fines le dijeron: sube acá, porque tenía que hacer una administración sacerdotal. David le dijeron: sube acá. Lo llevaron a las alturas porque tenía una alabanza profética. Elías el profeta, llegó el remolino y se lo llevó, ¿verdad?, a las alturas. Y Juan el apóstol se lo llevaron a las alturas. Le dijeron: sube acá, porque le dieron una revelación del libro de Apocalipsis, de las cosas que iban a suceder. Siguientes slides. Fíjese que quiero remarcar otra vez lo de la escalera. Dice que tuvo un sueño. Dígale al hermano: Dios te va a dar sueños, Dios te va a dar revelación. Y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Mire qué escalera más tremenda esa. Cuando nosotros vamos a ver y le damos zoom a esa palabra escalera, dice que era como un espiral. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Y realmente cuando uno se da cuenta que el ADN tiene cadenas de escaleras en forma de espiral, porque realmente lo que estaba recibiendo ahí el patriarca era una administración en su genética. Por eso es que Dios está trabajando con tu genética. A través de la Santa Cena te está haciendo una administración tremenda como no te imaginas, porque te estás comiendo a Cristo. Estás bebiendo la sangre. Mire, ninguna otra generación se había bebido la sangre de Cristo. Nosotros somos especiales. Tú eres especial. A ti te dan a beber la sangre misma de Cristo y te dan a comer el cuerpo mismo de Cristo. Aleluya. Y alcanzaba hasta el cielo, y ángeles que subían y bajaban. Verso 17. Y tuvo miedo. No tengas miedo, amado hermano. Las cosas sobrenaturales de Dios son preciosas y fueron dejadas para ti. Los secretos de Dios fueron dejados para ti. La revelación de Dios fue dejada para ti y fue dejada para el último tiempo. No es casualidad que tú hayas nacido en este tiempo, porque la palabra del Señor dice que los últimos serán primeros. O sea que Dios tiene un lugar de honra para ti. ¿Sabes a dónde te va a llevar el Señor? A sentarte en los lugares celestes. Aleluya. Y esa es una posición para juzgar. Esa es una posición para ejercer justicia, porque te vas a sentar en un trono. Aleluya. Y si te vas a sentar en un trono es que porque vas a permanecer, vas a pertenecer a la misma realeza de Dios, a la misma naturaleza de Dios. Por eso el hermano que tienes a la par, mira, lo que tiene en su interior es naturaleza de Dios. Por eso el Dios nos dice: ama a tu hermano. Hay que amarlo, porque cuando nosotros no amamos al hermano, estamos rechazando a Dios mismo. Aleluya. Y tuvo miedo. Cuán imponente es ese lugar. Mire, es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Entonces, mire, le puse en el mapita anterior primero a Jacob y de último a Juan. No sé si se dio cuenta, porque hay una conexión bien especial. Y con ese principio que los primeros eran últimos y los últimos primeros, y que así como empezó la iglesia, así va a terminar, es otro principio. Miremos cómo Juan tiene la misma conexión con la escalera y la puerta del cielo. Mire, aquel fue un ejemplo del Antiguo Testamento y este un ejemplo del Nuevo.
versión NTV, Juan 1:51, y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto. Y yo te digo hoy a ti, te digo la verdad, ciertamente vas a ver el cielo abierto. En este momento se cambia la atmósfera de este lugar, y yo declaro sobre ti cielo abierto. Aquel que tenía las puertas cerradas, el Señor te dice: yo te cerré esa puerta porque esa puerta no te era de bendición. Pero hoy te digo de parte de Dios que Él es quien viene a abrirte la puerta que realmente tú necesitas. Para aquel quien es esta palabra, recíbela, porque yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero he sido enviado de parte del Señor para declarar esta bendición, y todo aquel que reconoce palabra profética se cumple en el nombre de Jesús. Puertas abiertas. Puertas abiertas. Aquel que venía necesitado de trabajo, aquel que tenía necesitado de tener experiencias nuevas con el Señor, hoy se te abren los cielos. Se te abren los cielos sobre el Hijo del Hombre. Mire, y los ángeles de Dios, otra vez, mire, subiendo y bajando. O sea que lo mismo que vio Jacob, el Señor ahora se lo muestra. Pero ahora aquí hay una revelación preciosa, porque mire, sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. ¿Quién es la escalera entre el cielo y la tierra? Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero vencedor, aquel que te conecta con el Padre. Aleluya. Entonces la escalera y la puerta del cielo es el trono celestial. Mire, después en Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré y una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta, mire, que hablaba conmigo y decía: sube acá, te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Entonces mire qué tremendo, ¿verdad? Porque acá está Juan en el momento del arrebatamiento, porque él está escuchando el sonido de trompeta. Mire qué tremendo. Le dice: sube acá. Y luego él escucha el sonido de trompeta. Y 1 Tesalonicenses 4:17 dice: porque vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con sonido de trompeta. En el versículo anterior también dice que Juan dice: yo, Juan, compañero de ustedes en el milenio. Mire qué tremendo. En el reino dice. Y el reino es equivalente al milenio. O sea que Juan, el cual tiene que venir a profetizar otra vez, porque le dijeron: sella estas palabras, porque las vas a declarar en el final de los tiempos. Va a estar presente antes del arrebatamiento, en la tribulación, y también va a estar en el milenio. Porque le dijeron cuando estaban con Pedro: y si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿tú qué? Le dijeron. Ahí hay un misterio bien tremendo de la exanastasis, que otro día vamos a platicar de ello. Pero lo que yo quiero decirles es que estamos hablando de las alturas, ¿verdad? Te van a llevar a las alturas, amado hermano. Pero antes el Señor te va a preparar, antes el Señor te va a capacitar. Y este es ya mi tercer terminando. Dios le pide altar a Jacob. Mire qué tremendo. Fíjese que no es lo mismo que tú le hagas altar al Señor a que Dios te pida el altar. Fíjese que acá vemos en Génesis 35:1 y dice: entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita ahí, y haz ahí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Sabe por qué le pidieron que hiciera altar? Porque se le había olvidado las promesas que le había hecho al Señor. Le había dicho: Señor, si me bendices, Señor, si me llevas bien en el camino, dice, yo cumpliré mis votos y el diezmo de todo te daré. Y se le olvidó. Por eso ahorita yo vengo a clavarte las mismas palabras que te dijeron en la vigilia pasada. ¿Y no será que le hemos hecho promesas al Señor que se nos han olvidado?
¿No será que de repente le dijimos: Señor, por favor, tengo necesidad, provéeme un trabajo, Señor, y yo te voy a servir, Señor? Y cuando ya recibió el trabajo: no, pastor, es que viera que tengo que hacer horas extras. Cuando ya recibió la necesidad: no, pastor, es que ahora ya no puedo llegar porque pues la verdad que me mantengo muy ocupado. Mire, promesas que le hemos hecho al Señor y que realmente el Señor, si tú las dijiste, te toma en cuenta la palabra. Debemos de ser responsables, ¿sabes? Si algo yo te puedo dar testimonio es que entre más le sirves al Señor, más te bendice el Señor. Más te bendice al Señor. Mire, yo me vine acá sabiendo que el Señor es mi proveedor. Y realmente yo estoy acá, pero el Señor no me ha dejado con las manos vacías. Antes de venirme acá me permitió meter 2 personas al sistema que están trabajando y que me están generando ganancias mientras yo estoy aquí con usted impartiendo la palabra del Señor. Pero yo puse la prioridad primero en servirle al Señor. El Señor se encarga de todo, de todo. El Señor es tan detallista. Mira, Él sabe de lo que tú tienes necesidad antes de que tú se lo digas. Pero es necesario que tú abras tu boca. Yo una vez, ¿sabe qué pasó? Yo dije: al Señor me va a proveer. El Señor me va a proveer. Y ya cuando ya no tenía nada, entonces le dije: Señor, pero ¿qué está pasando si tú eres el dueño del oro y la plata y yo estoy sin dinero? Y mira, necesito, Padre. Y mire, solo se lo pedí, me lo soltó. Así es el Señor, pero Él espera que tú abras tu boca. Él espera que tú se lo pidas. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Lo que tenemos que hacer es doblar rodillas. Lo que tenemos que hacer es presentarnos delante del Señor, sabiendo que Él ya conoce tu necesidad, pero que Él te lo va a dar. A Jacob le pidieron altar porque no cumplió. Mire, Génesis 35:7: levantémonos y subamos a Betel, y ahí haremos atrás a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entonces, a personajes que Dios les pide que hagan altar: Abraham, porque cambió la prioridad. ¿Sabía usted que Abraham en la Biblia relata que él solito hacía altares al Señor? Por lo menos 3 altares. Por lo menos 3 altares. Cada vez que el Señor se le aparecía, él preparaba un altar para el Señor. Pero cuando le llegó la promesa, se olvidó de aquel que lo bendijo y cambió la prioridad por la bendición que recibió. No te enamores de las bendiciones que te da Dios. Mantente en tu primer amor con aquel que te da la bendición. Porque ¿sabes qué es lo que sucedió? Bueno, cambiaste tu prioridad. Entonces ahora me vas a dar a tu hijo en el altar. Mire qué tremendo. Y no le estoy diciendo que le van a pedir su hijo, pero sí le van a pedir aquello en lo que su corazón puso y cambió al Señor. Por eso es que algunos de repente agarraron un buen trabajo, pero como cambiaron su prioridad, se volvieron a quedar otra vez flat. Porque el Señor sabe lo que tú necesitas. Algunos al Señor no les da más, porque sabe que si les da más, no saben administrarlo y les va a servir para que se pierdan. Así que si tú le estabas preguntando al Señor: Señor, pero ¿y por qué yo no recibo en abundancia? Necesitas primero aprender a administrar. Necesitas primero a darle al Señor lo que le pertenece al Señor, y luego te va a sobreabundar en tu casa, y luego vas a tener administrada tu alma, y entonces va a venir dale las palmas al Señor. Y entonces va a venir la sobrenaturalidad de Dios. Jacob olvidó la promesa. David censó al pueblo y dejó de confiar en el Señor. Mira, yo decía: ay, no, vamos a ver cuántos hermanos vinieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Padre Santo, solo 15. Y me sentía triste. Cuando yo dejé de hacer eso, yo dije: pero si yo lo que vengo es a alabar al Señor, yo lo que vengo es a glorificar al Señor. Y algunos, cuando están abriendo el servicio, usan aquel texto bíblico que dice: donde 2 o 3 están, ahí se reúne el Señor. Mire, aquí podrían haber 1000 personas,
Pero si no hay dos que estén conectados con la presencia del Señor, no desciende. Pero si hay dos o tres que se conecten, entonces por causa de esos 2 o 3, los 1000 que están alrededor reciben el derramamiento del Espíritu Santo. Y yo aquí miro más de 2 o 3. Yo aquí miro a muchos hijos de Dios que están conectados con la palabra. El problema con David fue que censó, pero no se arrepintió. Entonces le vino destrucción repentina hasta que se puso cuentas con el Señor. A Gedeón le piden eliminar el altar de sus antepasados. O sea que hay quienes que le van a demandar porque no dejaron las costumbres que aprendieron de sus padres. No, hermano Otto, lo que pasa es que mi papá y mi mamá me llevaban al cementerio todos los días 2. Y yo pues tengo que ir a darles también, a dar de comer tigrillo. Ya se me están, es que es así, mire. ¿Quiere quedar bien conmigo? Mire, tigrillo. No es cierto, no se preocupe. Mire, qué tremendo, ¿verdad? No dejaron las costumbres de los antepasados. Es importante que nosotros sepamos que Dios te hizo nueva criatura. Que las cosas del pasado, mira, en el pasado, proyéctase hacia lo que hoy tiene Dios para ti. Mira, vienen muchos cambios. Dios va a hacer cambios. Y tú tienes que estar receptivo a lo que Dios quiere hacer, porque son cambios para tu bien. Así que entiende esto desde ya, y después no va a estar diciendo, pero ¿por qué ahora todo es tan diferente? No. El Señor, no te preocupes, te tiene incluido en esos cambios, y en esos cambios hay bendición para tu vida. Aleluya, aleluya. Fíjate que el Señor te hace subir para oír sus mandamientos. Éxodo 19:24. Ya tenme 5 minutos para ir terminando yo. ¿Me das 5 minutos? ¿Cuántos me dan 5 minutos? A ver, levante su mano. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Aleluya. Gracias, hermano. Hermano, toda esa ya la tiene muy quemada, hombre. No, hombre, aguánteme. Entonces el Señor le dijo: ven y desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites, para que subir al Señor no sea que Él irrumpa contra ellos. Ya le expliqué que había un límite de 2000 codos, ¿verdad? Si le das un avance, fíjate que el Señor quiere afinar tu oído, pero el Señor dice en Mateo 13:23: este es el que oye, y aquel que oye entiende la palabra, y el que oye y entiende da fruto. Entonces, ¿qué hay que hacer para dar fruto? Para que evolucione tu huerto: oír y entender la palabra. Siguiente, Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, ¿qué le pasa al que oye y retiene la palabra? Tiene vida eterna. Mire qué precioso, ¿verdad? O sea, ¿qué beneficios te da de oír la palabra? Que das fruto, que tienes vida eterna. Y que en Juan 8:47 dice: el que es de Elohim oye y obedece. A eso ya es otro nivel. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Él lo que te está diciendo. Cuando tú le crees al Señor la palabra, porque esta palabra preciosa del Señor no es lógica. La palabra del Señor no es por vista. La palabra del Señor es por fe. Y cuando tú eres obediente a la palabra, por esa razón es que vosotros no oís ni obedecéis, porque no sois. Ahora agarre el aprendizaje por espejo. Si usted oye la palabra, si usted obedece la palabra, usted es hijo de Dios. Aleluya. Mire los beneficios de oír la palabra del Señor. Aleluya. Entonces el Señor también te va a hacer subir. Estamos viendo las alturas, ¿se da cuenta? Te va a hacer subir para adorar. Eso es precioso. Si me puede ayudar el hermano del piano, por favor. Dios
En Éxodo 24:1 dice, ya vio, sí le prometí 5 minutos. Dios dijo a Moisés: sube hacia el Señor tú y Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos, y adoraréis. Una de las cosas que tú tienes que entender es que Dios te va a subir de nivel, porque Él te demanda una adoración en espíritu y en verdad. Así que hoy el Señor te está capacitando para que tú subas y te presentes a adorar su presencia. Cuando uno adora al Señor, se cambia la atmósfera sobre nuestra vida. El Señor te bendice. Es una de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Y adoraréis, subes al Señor y adoraréis. Se sube en posición de batalla. O sea que al que lo suben es porque lo equipan como un guerrero, y al guerrero es al que Dios le da victoria. Algunos han recibido palabra acá y el Señor les ha dicho que son guerreros del Señor. Les ha dicho que son punta de lanza para la batalla. A ti el Señor te dice: yo te voy a llevar a las alturas, en posición de batalla. Por eso a la iglesia de Cantares dice: ¿quién es esta que se asoma como la luz del alba? Y va evolucionando, ¿verdad? Como la luz de la luna, como la luz del sol. Mire qué diferentes iluminaciones. Pero de último dice: como ejército imponente. O sea que va en posición de batalla. Va en posición de batalla. A eso es precioso, porque aquel que es, mire, una de las primeras cosas que le quitan al que se enlista en el ejército, ¿sabe qué es? El orgullo. El que se mete en el ejército, si no se porta bien, le dicen: dame 20. Y como no lo hizo bien, dame otras 20. Y haceme aquí, haceme allá, y le trabajan su orgullo. Y mira, amado hermano, el orgullo es bien difícil de detectar. ¿Sabe cómo lo comparo yo? Como el mal aliento. Porque todos se dan cuenta de quién carga el mal aliento, menos el que lo carga. Y no hay alguien que tenga la confianza de decirle: no, hombre, mira, andase unas tus gárgaras, porque, ¿verdad? Así es el orgullo. Y la gente orgullosa se mueve en el mismo ambiente. Y el orgulloso hace clic con orgullosos y nunca se da cuenta. Pero dichoso usted que el Señor lo ha hecho humilde, para reconocer, como dice su palabra: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Toma contigo todo el pueblo de guerra y levántate. Sube. Hay un ejército que está subiendo en batalla. Sube en posición de batalla sacerdotal. Y yo lo voy a dejar ahí. Yo le voy a pedir a los hermanos, porque no se trata de terminar el tema, sino de impartir un rema. Pero yo quiero ministrarte hoy la revelación. Yo quiero ministrarte hoy que participes de la miel de panal. Así que yo le he pedido al pastor que prepare unas copitas de miel, unas paletitas de miel, porque vamos a hacer un acto profético.